Buenos días, buenas tardes o buenas noches, o en cualquier momento en que estén viendo este video. Bienvenidos a un nuevo video del canal. Antes de comenzar, me gustaría aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a su respectivo creador. Todo lo presentado en este video es completamente ficticio y ha sido compartido únicamente con fines de entretenimiento. Las franquicias, los mundos, los personajes y las imágenes que aparecen en esta historia no me pertenecen. Todos los derechos y créditos corresponden a sus respectivos autores y creadores. El único contenido que me pertenece dentro de este video son las ediciones, los audios, la narración, el montaje del video y la miniatura utilizada para su presentación. Habiendo aclarado esto, es momento de comenzar. Espero que disfruten el contenido, y como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 251. Attack on the Light Monarch. Mi turno. Hikaru sacó una carta, miró su mano y luego miró a su oponente. ¿Sabes lo que significa cuando eventos de baja probabilidad ocurren con alta frecuencia? ¿Alguna tontería matemática humana? Activa el efecto de fusión de Metalfoes en el cementerio. Barájalo en el deck y luego roba una carta. Hikaru miró la tarjeta. Maldición del dragón. Al otro lado del campo, Guraz, el monarca de la luz, apretó el puño en el aire con frustración. Un descarte. 5 cartas en la mano. No era un monstruo, ¿y este efecto? Guraz maldijo mentalmente. Téstalos, inútil montón de chatarra fundida. Cuando esto termine, estarás fuera de la cubierta, y cuando regrese a mi reino, te reprenderé personalmente. Hikaru miró su mano. Activa la carta mágica, fusión instantánea. Reveló la carta. Paga 1000 puntos de vida. Invoca de modo especial un monstruo de fusión de nivel 5 o inferior desde el deck extra. Amaki Hikaru, LP. 4000-3000 invoco por fusión, restricción de 1000 ojos. Un solo ojo se abrió en el campo de Hikaru, seguido por docenas más, agrupándose en la forma de un dios grotesco y terrible. Restricción de los 1000 ojos nivel 1 oscuridad lanzador de conjuros Atkach MPH, un dios que devora monstruos. Su ataque puede ser bajo, pero su efecto es aterrador, aunque eso no importe. Guraz volteó una carta boca abajo. Activa trampa continua, las monarcas estallan. Las llamas se encendieron alrededor de Téstalos. El fuego rugiente se extendió por la arena, envolviéndolo todo. Incluso los espíritus que observaban se estremecieron instintivamente, sudando de miedo. Esta trampa solo se puede activar si controlo un monstruo invocado por sacrificio y no tengo cartas en mi deck extra. Mientras permanezca en el campo, los efectos de todos los monstruos boca arriba, excepto los de los invocados por sacrificio, se niegan. Maestro. La voz de Gaia tembló. Esa es la carta, la que me derrotó. Vaya, qué efecto tan desagradable, murmuró el espadachín de llamas. Anular todos los efectos de los monstruos en el campo es realmente poderoso. Hikaru, tierra se frotó la barbilla y asintió. Con eso, ni siquiera necesitas monstruos de fusión o sincronía para ganar. Incluso podría ser más fuerte. Ella miró la mano de Hikaru. Pero en realidad, no fue gran cosa. Sí, la negación de los efectos de los monstruos crea una gran brecha, pero hay algo que no cambia. Hikaru deslizó una carta en su disco de duelo. Ataque. Activa hechizo continuo, reino de la espada de la llama. Las llamas se encendieron alrededor del campo de Hikaru. Pero a diferencia del opresivo infierno de Guraz, este fuego se manifestó como un enorme dragón de fuego que rodeaba la arena, protegiendo a los espíritus más débiles. Ja. Hermano, sabes que ahora es cuando brillamos. Vitoreó el espadachín de fuego. Efecto de reino de la espada de llamas. Una vez por turno, manda un monstruo de tu mano o campo al cementerio. Luego invoca por fusión un espadachín de llamas. Envío restricción de 1000 ojos al cementerio. Invocación de fusión, espadachín de llamas. Montado en el dragón de llamas, el espadachín de llamas aterrizó directamente frente al monarca que empuñaba lava, irradiando coraje. Espadachín de llamas nivel 5 fuego guerrero 1800 Adja. ¿Ese debilucho de fusión? ¿Qué sentido tiene? Se burló Guraz. Entonces, vayamos más allá. Equipa hechizo. Salamandra con cadena. Hikaru activó otra carta. Equipa a un monstruo de tipo guerrero fuego. Es monstruo gana 700 ARC. Espadachín de llamas, ARC.
1800-2500 ¿Qué? Supera a Téstalos. Batalla. Espadachín de llamas, detén ese flujo de lava. Déjamelo a mí. El espadachín de fuego saltó en el aire, cargando contra el monarca fundido. Téstalos contraatacó, pero el ágil espadachín esquivó y clavó su espada directamente en la garganta del monarca. ¡Bum! Téstalos se desplomó. Kuraz, LP. 4000-3900 ¿Qué? De verdad lastimó a su majestad. ¡Guau! El ataque funcionó. Vencerón a ese aterrador Téstalos. HMPH. ¿Por qué están tan emocionados? Idiotas, pagaron 1000 LP para infligir 100 de daño. ¿Qué cosa? Los espíritus discutieron. Los que apoyaban a Hikaru eran más pequeños y estaban acostumbrados a ser intimidados, así que sus voces se fueron apagando poco a poco. Hikaru no dijo nada. No había necesidad. Cuando ganara, su confianza regresaría naturalmente. Fin del turno. Al contrario de lo que creían los espíritus observadores, Hikaru conocía la baraja monarca al dedillo. Muy bien, no porque le gustaran especialmente los monarcas, Flowandereceo el verdadero Draco, sino porque en su viejo mundo, había jugado dobles con alguien que usaba monarcas más veces de las que quería admitir. Los recuerdos eran vívidos. Observó de Monarch Serpt. Esa carta, durante tu end fase, si no controlas un monstruo invocado por sacrificio, se destruye a sí misma, ¿verdad? Kuraz parpadeó. ¿De verdad sabías eso? Una sonrisa burlona se dibujó en los labios de Hikaru. Luchar contra amigos, rivales y enemigos, te gusten o no, comprender a tu oponente, esa es la esencia de la fusión. Ya sea invocación por tributo o invocación por fusión, el método es solo un medio. Pero alguien como tú, no importa lo buenos que sean tus medios, no tiene sentido sin el corazón detrás. Cabrón. Rugió Kuraz. ¿Crees que derrotar a Téstalos significa que puedes vencerme? Eres un ingenuo. No subestimes mi deck monarca. Roba. Miró la carta y luego la dejó caer de golpe. Carta mágica, olla de la avaricia. Roba 2 cartas. Estrellas doradas brillaban sobre él. Kuraz sonrió. Si hay 2 o más cartas mágicas o de trampa en el campo de tu adversario, puedo invocarlas de modo especial. Dejó caer otra carta. Escher, el vasallo del hielo. Apareció un mago vestido de blanco y con una capa carmesí. Escher, el vasallo de hielo nivel 4 agua 800 AD. Tributo a Escher, invocación por tributo. Mobius, el monarca de hielo. Tras la lava abrasadora, llegó una escarcha que helaba los huesos. Se formaron carámbanos que congelaron la roca fundida en trozos de hielo. Todo quedó envuelto en enormes pilares helados. Uno de los monarcas más prácticos, Mobius. Mobius, el monarca de hielo nivel 6 agua 2400 AD. Cuando Mobius es invocado por sacrificio, destruye hasta 2 cartas mágicas / de trampa en el campo. Señaló Kuraz. Destruye a Salamandra con cadena y llama del reino de las espadas. Hikaru levantó una ceja. Las llamas fueron absorbidas por el hielo, extinguiéndose por completo. La arena, antes sofocante, se volvió gélida, obligando incluso a los espíritus a apiñarse para calentarse. Este efecto suena mucho mejor que el de Téstalos, reflexionó Tierra. Por si acaso, activaré esto, hechizo continuo, marcha de los monarcas. Mientras esto permanezca, mis monstruos invocados por sacrificio no podrán ser atacados ni destruidos por efectos. La desventaja: no puedo hacer una invocación especial desde el deck extra, pero de todas formas no tengo uno. Un elemento básico de Monarch. Batalla. Mobius, congela a ese insolente espadachín y conviértelo en una escultura de hielo. Mobius juntó las manos, convocó una ventisca y congeló al espadachín de fuego. Al instante siguiente, crujido. Fragmentos de hielo explotaron cuando el espadachín de fuego se hizo añicos, enviando lanzas de hielo a estrellarse contra Hikaru. Amaki Hikaru, LP. 3000-2400. Kuraz se burló. HMPH. Deberías agradecer que no pueda atacar el turno en que hago la invocación por sacrificio. Si no, ya estarías muerto. Derrotar a un monstruo de fusión y ver cómo bajaban los LP de Hikaru le dio a Kuraz una confianza increíble. Brillaba aún más, riendo a carcajadas. Sus secuaces también se rieron. Maestro. Gritó Gaia, lista para lanzarse. Tranquila, Gaia. Esto es solo el principio. Hikaru negó con la cabeza. Aún no conoces a nuestros nuevos amigos.
Mientras hablaba, varias figuras espectrales aparecieron a su lado y le saludaron. Nuevos amigos. Gaia parpadeó. Luego se giró para mirar. Tantos. Mi turno, Roba. Hikaru revisó la carta. Justo a tiempo. Hechizo continuo, fusión dispersa. Chapter 252. 252. Otra fusión. Al ver a Hikaru jugar otra carta de fusión, incluso Kuraz, el monarca de la luz, se quedó momentáneamente sin palabras. La luz deslumbrante que habitualmente irradiaba su cuerpo pareció atenuarse considerablemente. Como espíritu monarca, Kuraz era una existencia bastante única entre los monarcas. En las cartas de mágico y trampa del arquetipo monarca, se representan casi todos los monarcas, excepto el monarca de la luz, el monarca oscuro y el monarca mágico. Los monarcas elementales estándar son vasallos del monarca del inframundo, mientras que Kuraz y los demás son monarcas especiales. Claro, eso es solo la historia de las cartas monarca. Como espíritu, Kuraz solo tenía una característica distintiva dentro del reino monarca: su rareza. Como uno de los excepcionales monarcas de la luz, fue el más protegido y especial de su especie desde su nacimiento. Asimismo, su poder creció mucho más rápido que el de otros miembros de su raza. Esa fue la bendición con la que nació. Al llegar a esta dimensión, obtuvo un nuevo poder proveniente del mismísimo cielo, una luz que se fortaleció mediante la destrucción y el combate sin fin. Fue esto lo que lo hizo tan desdeñoso con otros espíritus. Pero incluso él tuvo que admitir una cosa. Sin vasallos, no podría realizar una invocación por tributo. Aún así, ¿y toda fusión otra vez? Esto es absurdo. Esta carta solo se puede activar una vez por turno, explicó Hikaru. Si mi adversario controla un monstruo, puedo mandar materiales de fusión desde mi deck al cementerio e invocar por fusión un monstruo caballero gema que no sea roca. Envío al caballero gema cristal y a la matriz dragón trueno al cementerio. Gaia notó un espíritu gigante cubierto de cuerdas de marionetas de color carmesí que se movía junto a un pequeño dragón negro. Invocación de fusión. Nivel 7, caballero gema Prismaura. Prismaura, la forma de fusión inicial del Capitán Cristal y el caballero gema más utilizado por Hikaru, emergió en el campo revestido de cristales blancos afilados como carámbanos. Caballero gema Prismaura nivel 7 tierra trueno 2450 haz que espera, 2450. Exclamó Kuraz. Exactamente 50 puntos más. Jajaja, 2450. Incluso Gaia se echó a reír. Batalla. Prismaura, aplasta a monarca azul helado. Prismaura atacó con su lanza a Mobius, el monarca del hielo. A pesar de que Mobius selló su efecto, Prismaura aún contaba con 50 puntos de ataque adicionales. En Yu-Gi-Oh! 1 punto más significa que ganas. Boom. Después de un choque brutal, Mobius fue atravesado en el pecho y la escarcha que cubría el campo se desvaneció gradualmente. Monarca de la luz, LP. 3900-3850 Mobius destruido. Hikaru apretó el puño ligeramente. Coloca una carta. Termina mi turno. Pero a pesar de que el turno terminó, Kuraz permaneció en silencio, inmóvil. Hikaru arqueó una ceja. Es tu turno. Además de Kuraz, sus vasallos intentaron llamar la atención de su señor. Aunque el monstruo fue destruido, la diferencia de LP era obvia, 2400 contra 3850, todavía tenían fe en su monarca. ¿Cómo te atreves? Mi señor. ¿Cómo te atreves? Señor Kuraz. ¿Cómo te atreves? Rugió Kuraz. Su cuerpo estalló en un resplandor aterrador. Una luz dorada se mezcló con una niebla negra que formó una cortina colosal tras él. ¿Cómo te atreves a insultarme con números insignificantes como 100 o 50? ¿Cómo te atreves a tocarme con esos monstruos tan asquerosos? ¡Guau! Hikaru rebuscó en su chaqueta y sacó unas gafas de sol. Esa luz era realmente cegadora. He cambiado de opinión. Los ojos carmesí de Kuraz se clavaron en Hikaru, o mejor dicho, en Gaia. Originalmente planeé usarte para atraer más espíritus débiles antes de aniquilarlos a todos de una sola vez, pero ya no. Te voy a matar aquí mismo. Cualquiera que me desafíe debe morir. Os convertiré a todos en alimento para mi luz, para fortalecerme. ¿Qué dijiste? Gritó Gaia. Espera, la última vez que escapó del río no fue su movimiento inteligente, sino que Kuraz lo dejó ir. Es mi turno, Roba.
declaró Kuraz, señalando su cementerio. Activa el efecto de Eidos, el escudero del inframundo. Destierro esta carta de mi cementerio para invocar de modo especial un monstruo con 800 ATK y 1000 Def, excluyendo a Eidos. Durante este turno, no puedo invocar de modo especial desde el deck extra. Invoco de manera especial a Escher, el vasallo de hielo. Entonces sacrifícalo para invocar por sacrificio a Zaborg, el monarca del trueno. Como Kuraz no pudo invocarse a sí mismo en este turno debido a la restricción, eligió a Mobius en su lugar. ¡Boom! Un rayo cayó del cielo mientras una bestia de pelo verde que blandía un trueno emergía de la luz. Zaborg, el monarca del trueno nivel 5, luz trueno 2400 ATK, el único monarca de nivel 5. Cuando esta carta sea invocada por sacrificio, destruye un monstruo en el campo. Yo destruyo a tu caballero gema Prismaura. Mobius cargó electricidad entre sus manos y la disparó contra Prismaura. Incapaz de reflejar el rayo con sus espejos, Prismaura fue aniquilada. Jejeje, ahora tu LP, 2400 está a punto de caer a cero de un solo golpe. Señaló a Hikaru. Ataca directamente, Mobius. Invierte la carta, núcleo sombrañeca. Hikaru la reveló con calma. Se convierte en un monstruo que puede servir como material de fusión para cualquier atributo. También se convierte en un monstruo de efecto en posición de defensa. Núcleo sombrañeca nivel 9, oscuridad, lanzador de conjuros, defensa. 1950 TCH, Kuraz chasqueó la lengua, pero aún así destruyó al monstruo. Gaia miró entre este monstruo y el Capitán Cristal, rascándose la cabeza. ¿No era esa, su propia cabeza? HMPH. Pensé que podría acabar fácilmente con tu sufrimiento aquí, pero si aún te aferras a esa creencia sin sentido, entonces presencia la carta más poderosa del monarca. Fin de la fase de batalla. Activa el hechizo de campo, dominio de los verdaderos monarcas. Una niebla negra se alzó tras él y la arena se oscureció. Un monarca enorme, mucho más opresivo que Kuraz, parecía estar sentado en el vacío tras él. Luego, la figura se disolvió en la nada y fue reemplazada por una luz pulsante teñida de negro. Mientras esta carta esté en el campo, si no controlo ningún monstruo en el deck extra y solo monstruos invocados por sacrificio están en mi campo, mi adversario no puede invocar de modo especial monstruos desde el deck extra. Kuraz estalló en una carcajada frenética. No importa cuántos hechizos de fusión tengas, no importa lo hábil que seas en la fusión, no importa tu fuerza, en el reino de los verdaderos monarcas, todo es inútil. ¡Qué patético! Interrogación de apertura, exclamación de cierre, interrogación de cierre. Se quedó paralizado, mirando a Hikaru. ¿Qué acabas de decir? ¿Patético? Yo. Un rey nato. Creí que el poder de la luz te había corrompido. Pero no, parece que siempre lo deseaste. Ah, ¿sí? ¿También reconoces el símbolo de la fuerza? ¿Fuerza? Los verdaderos monarcas pueden ser fuertes, pero tú eres un monarca falso. Insolencia. Los vasallos de Kuraz desenvainaron sus espadas, listos para atacar. Kuraz levantó la mano, deteniéndolos. No importa. De todas formas, está prácticamente muerto. Que diga lo que quiera. Fin del turno. Hikaru negó con la cabeza. Cuando el fantasma de Es Monarca en la erupción de los monarcas fue reemplazado por la silueta de la luz de la destrucción, Hikaru se dio cuenta de que Kuraz ya no era solo un espíritu monarca. Cada dimensión, cada facción espiritual tenía el instinto de proteger a sus jóvenes. Pero Kuraz no. No solo masacraba a soldados de bajo rango a voluntad, sino que ni siquiera le importaban los líderes de su propia especie. Quizás, si hubiera una creencia o alguna razón detrás, sería otra cosa. Pero este tipo simplemente ofrecía espíritus como sacrificios a la luz de la destrucción. Con razón, la luz de la destrucción era más fuerte de lo que Hikaru recordaba. Debe haber más espíritus como Kuraz en todas las dimensiones. Mi señor. ¿Qué sucede? La voz de Gaia le llegó. Déjame luchar. En aquel entonces, cuando no podía luchar solo, fui derrotado por esta cosa, obligado a ver a mis compañeros consumidos por esa luz y convertidos en pura energía. Desde entonces, he dudado de mí mismo. ¿Es más importante la creencia o la fuerza? Fueron tus palabras, tu búsqueda de la fusión absoluta, lo que me mantuvo en marcha. Entonces, cuando no puedo lograr la fusión solo, por favor, mi señor, ayúdame a derrotar a este monstruo. Hikaru se rió suavemente. Gaia, ya eres parte del camino de la fusión. No necesitas preguntarme. Mi turno, dibuja.
Hikaru dibujó, y sus pupilas se encogieron. Esta carta, y mirando a Kuraz, sonrió. En efecto. Con el dominio del verdadero monarca y la marcha de los monarcas, un duelista de fusión promedio sería fácilmente derrotado. Incluso Gaia perdió contra ti. Pero, desafortunadamente para ti, este duelo termina aquí. Ja. Tonterías. Mi sello definitivo, el dominio del monarca, ¿cómo puedes evitarlo para derrotarme? Simple. Activa el hechizo de campo, puerta al caos. ¿Qué? Sí. Al igual que antes, este mundo solo permite un hechizo de campo. El nuevo sobrescribe al anterior. La niebla negra se desvaneció. La luz retorcida fue desplazada por rayos blancos más puros, brillantes y afilados. ¿Qué es esto? Kuraz retrocedió, temblando. ¿Por qué? Siento miedo. En medio de la luz infinita, le pareció vislumbrar un aterrador guerrero vestido con una armadura dorada, que le lanzó una sola mirada. Buen trabajo, Gaia. Una voz pareció resonar en los corazones de todos. Hikaru miró el hechizo de campo que tenía en la mano. Este era el poder de Gaia. No tengo idea de cuántas veces podría usarse. La próxima vez, podría convertirse en otra tarjeta de fusión. Una tarjeta tan significativa debería quedarse con Gaia. Al activarse, añade uno monstruo ritual soldado del brillo negro o uno monstruo Gaia el caballero feroz del deck a la mano. Agrego a Gaia el caballero feroz. Gaia. ¿Qué? ¿Vas a invocar eso por sacrificio? Solo cuesta 2300 ADK. No. Soy Amaki Hikaru. El duelista de fusión absoluto. No importa qué carta juegue o qué monstruo use, solo hay un objetivo. Fusión. TCH, aunque aún puedas fusionarte después de destruir mi dominio, no importa. El monarca de Stormforge sigue en juego. No puedes vencerme con monstruos de fusión. ¿Cuántas veces tengo que decir esto? Hikaru negó con la cabeza. Si los monstruos no pueden usar efectos, entonces la fusión los apoyará. Mira. Este es el poder de Gaia y el mío, el poder de la fusión. Activa hechizo, fusión espiral. Fusión de nuevo, otra vez. El rostro de Kuraz se retorció. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? Débiles, no importa cuántos invoques. Fusión espiral es un hechizo de fusión exclusivo del dragón. Fusiono a Gaia, el caballero feroz, y a la maldición del dragón desde mi mano. Ahora, el verdadero poder de espiral fusión se activa. Una lanza colosal cayó del cielo y giró hasta convertirse en un vórtice masivo, similar a un remolino marino. Ven, mi compañero, en el camino de la verdadera fusión. Cruzando el tiempo, atravesando las dificultades, conviértete en el monstruo de fusión definitivo. Invocación de fusión, nivel 7, Gaia la campeona dragón. Gaia emergió, agarrando la lanza del suelo y empuñándola con otra, empuñando dos en cada mano. Bajo él, un dragón esquelético dorado lo transportó hacia el cielo. Gaia la campeona dragón nivel 7 viento dragón 2600 ADK un dragón ahora. HMPH, pero aún así solo 2600 ADK, en el próximo turno, me invocaré a mí mismo. No hay siguiente turno, Kuraz. Hikaru chasqueó los dedos. Desafortunadamente, cuando fusión espiral invoca de Gaia, la campeona dragón, obtiene 2600 ADK. Gaia la campeona dragón, ADK. 2600-5200 Las lanzas de Gaia crecieron enormemente y surgieron con vendavales espirales interminables. Ah, por cierto, odias las pequeñas brechas de 50 puntos, ¿verdad? Así que hagámoslo de nuevo. Paga 800 PL para activar el hechizo Revivir Fusión. Yo revivo a la caballero gema Prismaura. Hikaru, LP. 2400-1600 uno nuevo, uno viejo. O quizás, uno viejo y uno nuevo. No importa. Prismaura, ataca a Mobius. Véngate, capitán. Prismaura sonrió y se abalanzó, atravesando al monarca que lo había electrocutado. Luego se giró hacia Gaia, asintiendo. Y finalmente, Gaia. Entendido, mi señor. El dragón se elevó hacia los cielos, arrastrando a Gea consigo. Ante la mirada atónita de todos los espíritus, Gea se elevó cada vez más alto hasta que su figura ocultó el sol. Entonces, Gaia cruzó las empuñaduras de sus lanzas, fusionándolas en una lanza espiral de doble punta. Girando violentamente, se lanzó desde el cielo directo hacia Kuraz. Espera, espera, soy el monarca de la luz. Soy un rey nato. Pero ya era demasiado tarde.
Gaia, ahora un taladro giratorio, se precipitó desde el cielo, apuñalando directamente a Kuraz. SZZZZZZZZZZZZZ un agujero enorme atravesó el pecho de Kuraz. Monarca de la Luz, LP. 3850 todos sus vasallos y caballeros se desplomaron aterrorizados o se arrodillaron temblando. ¿Nací rey? Se burló Gaia. Nací como monstruo de tributo. Pero ahora soy parte de la fusión. Gaia. Kuraz intentó gritar, pero por mucho que se esforzara, fue inútil. Se convirtió en una carta y cayó al suelo. Ganamos. Ganamos. ¡Viva el Señor! ¡Viva la humanidad! ¡Viva la fusión! Chapter 253. Obtaining Cars from the Light. Ese señor Kuraz. Su Majestad. Los caballeros y vasallos que antes se burlaban de Gaia ahora temblaban de terror. Varios se desplomaron en el suelo, incapaces de creer lo que estaban presenciando. El nacido noble, bendecido por los cielos, Kuraz el monarca de la luz, había perdido. Y perdió ante el mazo fusión, que era el más despreciado, un mazo compuesto únicamente por los débiles unidos. Peor aún, era un deck fusión puro que al final solo había usado 2 monstruos del deck principal. Los espíritus del duelo miraron a Hikaru, pero en cuanto lo miraron a los ojos, gritaron. Trepando sobre 2 o 6 patas, salieron de la arena como el viento. Sí, están huyendo. Vitorearon algunos pequeños espíritus. Gaia se materializó junto a Hikaru, claramente ansiosa por perseguir a los espíritus que huían. Pero al ver la expresión de Hikaru, se detuvo. Porque Hikaru no lo persiguió. En cambio, levantó la cabeza y miró fijamente el trono en la arena. Allí, una masa distorsionada de luz se retorcía salvajemente. De repente, una grieta se abrió en el cielo. Hikaru reaccionó al instante, arrancándose la tarjeta que colgaba de su cuello y levantándola. Gaia sintió que algo se movía, no viento. Un agujero negro. Un aterrador agujero negro pareció abrirse, centrado en la carta en la mano de Hikaru, arrastrando la luz retorcida hacia él. No importaba cuán desesperadamente luchaba la luz, no importaba cuán temprano había comenzado a huir, el resultado era inevitable. Bajo las nubes de tormenta y los relámpagos, fue absorbido por completo por la carta que sostenía Hikaru. Hikaru bajó la mano y miró la tarjeta. Una tarjeta en blanco se formó gradualmente en su palma. El diseño empezó a tomar forma, fusionándose hasta que finalmente brilló como una tarjeta completa. Sobre él había un monstruo tipo guerrero, con 2 flechas largas atadas a su espalda, una boca abierta en su abdomen y una apariencia que recordaba a un guerrero cubierto de azúcar de Kamen Rider. Hikaru levantó una ceja. Volvió a colocar superpolimerización en su collar y examinó la tarjeta que tenía en la mano. Esa extraña luz no parecía tener una forma concreta, comentó Tierra. Aunque esta carta nació de ella, el impulso destructivo ha desaparecido. Ahora es solo una carta común y corriente. Hikaru había esperado esto. En la historia original, la luz de la destrucción abarcó múltiples arcos como jefe final, pero nunca tuvo una forma física verdadera. A diferencia de la oscuridad, no poseía avatares. En cambio, imbuía su poder en diversas cartas, obligando a sus usuarios a destruirlo todo. Desde Destiny Hero, Plasma hasta Wite Veil, Arcana Force y Jubel, cualquier carta corrompida por la luz de la destrucción seguiría un camino de ruina. Peor aún, la luz tenía una aterradora capacidad de asimilación. Cuando un usuario poderoso de la luz derrotaba a un duelista más débil con intenciones destructivas, podía lavarle el cerebro y controlarlo directamente. Como era simplemente un poder que habitaba en las cartas, podía distribuir cantidades variables de fuerza entre varias cartas. Incluso si un portador perdía, poco importaba. Pero hubo una excepción. Superpolimerización. Forzar la luz en una carta común era imposible para humanos o espíritus normales. Pero con la superpolimerización, era posible. Es cierto que Hikaru aún no domina por completo la superpolimerización. Pero de todos modos, Kuraz no llevaba mucha luz de destrucción dentro de él. Y Hikaru fue el ganador. Así que, por supuesto, consiguió una carta de la luz de la destrucción. Kaiki, la estrella de la unidad. Gaia, recién llegado de su victoria, se asomó con curiosidad. Un guerrero que puede activar una invocación de fusión para monstruos guerreros con una invocación especial. Al ver esta nueva y gloriosa mecánica de fusión, Gaia no pudo evitar sentirse un poco celosa.
Hikaru se rió entre dientes, diciéndole a Gaia que se encargara de todo mientras él ordenaba la tarjeta más tarde. La guardó. Si no recordaba mal, Kaiki, la estrella de la unidad, era uno de los monstruos del arquetipo Lian Shamboren Yu-Gi-Oh! Arc V. Posteriormente, tuvo formas de fusión como Barleisei, Basensei y Badousei, con requisitos de fusión bastante fáciles. De cualquier manera, no tenía nada que ver con la luz de la destrucción. Hikaru golpeó la tarjeta contra su frente. Esto significaba que, a partir de ahora, cada vez que encontraba grupos de luz que no estuvieran completamente incrustados en las cartas, podía drenarlos con superpolimerización. Despojada de sus impulsos de destrucción y ruina, la luz de la destrucción se convirtió en energía pura, la fuente de luz del universo conceptual. Esta podía moldearse en cualquier carta. Mientras estuviera en duelo, mientras tuviera el poder de la superpolimerización, siempre forjaría una carta relacionada con la fusión. Ya sea un monstruo del deck principal o un monstruo de fusión. Para alguien como Hikaru, que luchaba constantemente para decidir qué nuevos monstruos de fusión usar mientras usaba la misma alineación de siempre en el deck principal, esta fue una noticia fantástica. Por supuesto, no necesitaba desesperadamente más monstruos en el deck principal, por lo que no había razón para cazar estos grupos de luz constantemente. Después de todo, él sabía dónde estaba el cuerpo principal de la luz de la destrucción. Yubel. Trasfondo de nivel mítico, capaz de controlar a las bestias sagradas, llena de un impulso maníaco de destrucción, obsesionada con Judá y poseedora del conocimiento para destruir las 12 dimensiones con un anfitrión tan perfecto, la luz de la destrucción no tenía motivos para buscar en otro lado. Mientras Hikaru reflexionaba sobre su nueva tarjeta, Gaia se puso a trabajar. Primero, derrocó el trono de Kuraz. Luego, con la frente en alto, proclamó que su señor había derrotado al falso rey. A partir de ese día, la tierra de los caballeros gloriosos sería un lugar donde solo los verdaderos caballeros podrían residir. Quienes intimidaran a guerreros más débiles serían expulsados o perseguidos. Si este fuera el mundo humano, un discurso así no lograría nada. Planes, trampas, política, abrumarían a Gaia. Pero en el mundo espiritual, el guerrero que ganara el duelo tenía el derecho absoluto de establecer las reglas de la tierra. ¿No estás de acuerdo? Entonces anímate y desafía de Gaia. De lo contrario, empaca tus cosas y corre a otra región antes de que el cambio de régimen se instale por completo. Los espíritus eran simples y puros. Incluso Kuraz, a pesar de toda su malicia, simplemente estaba impulsado por deseos burdos. Así, después de la declaración de Gaia, los espíritus que lo habían seguido estallaron en vítores, celebrando que su gran señor finalmente había restaurado el camino caballeresco apropiado. En resumen, un duelo fue suficiente para remodelar la sociedad de toda una región del mundo espiritual y ahora, Gaia era el indiscutible gran señor de esta tierra. Chapter 254. 254. Después de declarar su gobierno sobre los espíritus y la región, Gaia regresó a Hikaru. Como siempre, Hikaru estaba revisando tranquilamente su deck. Gaia había traído muchas cartas nuevas para Hikaru. Además de Portal del Caos, ahora contaba con Gaia, la caballero feroz, Gaia, la campeona dragón galopante celestial, Gaia, la caballero mágica y Gaia, el caballero del sol de la medianoche, 4 formas distintas de sí mismo. También contaba con la carta de apoyo golpe de lanza espiral creada para Gaia, la campeona dragón. Entre ellos, Gaia el caballero mágico se inclinó hacia la fusión, mientras que Gaia el caballero del sol de mediados se inclinó hacia la línea del soldado del brillo negro. Lamentablemente no existe Gaia, el caballero mágico de los dragones. Como se esperaba de alguien que había pasado la prueba del soldado del brillo negro y se había convertido en uno de los guerreros del caos, su número de formas casi estaba alcanzando al Capitán Cristal después de las actualizaciones. Aún así, Hikaru retiró rápidamente Puerta al Caos y Golpe de Lanza Espiral de su deck. Ninguna se había convertido en cartas de mágico de fusión. En parte porque la superpolimerización no siempre convierte todas las cartas, y en parte porque el control de Hikaru sobre ella había mejorado. Pero eso no significaba que pudiera dejarlos en la cubierta. Las cartas que simbolizan arquetipos y clanes era mejor dejarlas en manos de Gaia. Gaia se rascó la cabeza, abrió la boca, pero vaciló. ¿Qué pasa, Gaia? El espadachín de llamas rompió el silencio. Ja.
Este espíritu, probablemente quiera quedarse aquí y proteger a los más débiles. Tierra expuso sin rodeos los pensamientos de Gaia. Entonces quédate. Pero, ya que pasé la prueba y acabé con el castigo del señor guerrero del caos, por supuesto que debo seguir a mi señor, murmuró Gaia. Miró a tierra, confundido por lo libre que era este espíritu. Está bien, Gaia, dijo Hikaru negando con la cabeza. De verdad, que te quedes aquí encaja perfectamente con nuestros planes. ¿En serio? Gaia ladeó la cabeza confundido. El espadachín de fuego suspiró, mirando a tierra, quien no tenía intención de dar explicaciones, y decidió, por una vez, elegir sus palabras con cuidado. Comenzó a explicarle a Gaia los acontecimientos del año pasado, lo llamó la gran aventura del fusionista. Además de hacerse amigo de varios espíritus, luchar contra muchos otros y luchar contra el malvado ejército de fusión, enfatizó especialmente la identidad y ocupación de Hikaru. Identidad, estudiante de segundo año en la Academia de Duelos. Ocupación, alquimista. Actualmente, Hikaru se estaba preparando para sus prácticas, exámenes y torneos. Su objetivo era visitar esta dimensión con antelación y, por si acaso, construir una puerta dimensional aquí usando alquimia. Originalmente, quería un lugar remoto y oculto para construir la puerta, para garantizar un viaje seguro en ambos sentidos entre dimensiones. Sin embargo, ahora, con Gaia estacionada aquí, podrían hacer de toda esta región la base y construir la puerta justo en su centro. Esto mejoraría enormemente la seguridad. Alternativamente, si Gaia todavía estaba inquieta, había otra opción: llevar a todos los espíritus más débiles rescatados al taller del gran universo de Hikaru. Esa enorme subdimensión construida por el profesor Banner era lo suficientemente espaciosa para que Gaia y todos los espíritus vivieran cómodamente. No, mi señor. Creo que paso. Gaia negó con la cabeza. Sí, había salvado a esos espíritus y se preocupaba por ellos. Pero no comprendía del todo sus intenciones. Podía protegerlos, pero llevarlos imprudentemente al taller de Hikaru no estaba bien. ¿Qué pasaría si entre ellos hubiera restos del monarca de la luz? Él era su protector, no su mayor. Como guerrero, era su deber enseñarles y criarlos para que se defendieran por sí mismos. Si después de todo este tiempo no aparecía ni un solo guerrero experto en rituales de duelo entre ellos, entonces tal vez lo mejor fuera dispersarse hacia asentamientos más seguros. Entonces, mi señor, ¿qué era esa luz? Gaia finalmente formuló la pregunta que lo atormentaba. Esas cortinas de luz teñidas de negro parecían siniestras incluso a primera vista. Dado que había superado la prueba del guerrero del caos, incluso sin la carta, no debería haber perdido tan estrepitosamente contra un guerrero común de otra dimensión. Sin embargo, contra Kuraz, su mano inicial había sido 3 monstruos de nivel 7, y todo el duelo fue desequilibrado. Sobrevivió gracias a su habilidad. Era absurdo. Esa extraña luz, recordó Hikaru, y luego explicó. Se llama la luz de la destrucción, o la fuerza de la luz. La luz de la destrucción. En el canon, la primera explicación clara provino de Maximilian Pegasus, director ejecutivo de Industrial Illusions y padre de Duel Monsters. Se la explicó al director Shepard. La fuerza de la luz era un resplandor descubierto a través de la astronomía Duel, originario de una parte distante del universo. Es una ola llena de ruina y deseo destructivo. Cualquier forma de vida expuesta a ella se vería arrastrada a un conflicto interminable. Según esta tradición, las guerras desde el antiguo Egipto y Roma hasta la Segunda Guerra Mundial estuvieron influenciadas por él. En este mundo, conceptos como batalla y guerra existen debido a la fuerza de la luz. No fue solo la codicia humana. La ola también jugó un papel. Y cuanto más conflicto hay, más fuerte se vuelve la ola. Cuanto más fuerte se hace, más poderosamente afecta a los demás. En teoría, mientras exista el conflicto, nunca desaparecerá. Cuando Pegaso descubrió los duelos de monstruos y creó las cartas del dios egipcio, alguien también creó una carta tan poderosa que atrajo la atención de la luz. Esa carta, el mal supremo, héroe del destino, Plasma. Parte de la razón por la que el director Shepard organizó el torneo GX fue a pedido de Pegasus, para encontrar esa legendaria tarjeta de... Sin que ellos lo supieran, la luz había desocupado esa carta hacía tiempo, dejando solo una cáscara. Pero ahora, en esta dimensión, gracias a la llegada de los viajes dimensionales, la luz de la destrucción también había puesto sus miras en el mundo espiritual.
No es sorprendente. Si incluso Sartorius podía aprovecharlo, ¿por qué no otros? En todo el mundo y en incontables dimensiones, siempre había humanos o espíritus desesperados por fortalecerse a través de la fuerza de la luz. No había nada inusual en eso. Después de todo, desde la perspectiva de un anfitrión, la luz no exige nada. Simplemente se adhiere, aumenta su poder de atracción y, si es lo suficientemente fuerte, como los esbirros de Sartorius, el anfitrión podría incluso transformarse en seres elementales de trueno, hielo, fuego y roca. Esos son superpoderes literales. Al nivel de Sartorius, los dones se volvieron ridículos precognición. Y con casi un 100% de precisión. Solo Sartorius se dio cuenta cuando era niño de lo peligrosa que era la ola, porque eventualmente, cada anfitrión recorre el camino de la autodestrucción. De lo contrario, incluso Seto Kaiba tendría que sacrificar a Obelisco el Atormentador solo para invocar al dragón blanco de ojos azules para romper el destino. Y ni hablemos del conjunto de herramientas de Sartorius. Lavado de cerebro, telepatía, ataques de luz mentales, era absurdo. Aunque el alma original de Sartorius odiaba el conflicto, el talento de su cuerpo era demasiado tentador. Por supuesto, Hikaru no les contó todo a los espíritus. Les dio una idea general de la naturaleza de la luz, les advirtió de sus peligros y les pidió cautela. Detalles sobre el descubrimiento de Pegaso o teorías más profundas. Irrelevante. Ya veo, qué existencia tan aterradora. El ceño de Gaia se frunció como una espiral. Entonces, mi señor, ¿debo invocar a los espíritus para que ayuden a construir la puerta? No, cuanto menos sepan, mejor. Puedo manejarlo con Alcaest. Con Gaia como supervisor local, Hikaru no necesitaba perder tiempo explorando. Pudo empezar a construir la puerta dimensional antes. Con la preparación llegó la confianza. Chapter 255. Fotón conversión. Hikaru pasó el fin de semana instalando una puerta dimensional en la dimensión del nexo crítico. Tras estirarse, regresó al club de fusión. Había pasado otros 2 o 3 días en la otra dimensión, pero a estas alturas, sus amigos ya estaban acostumbrados a sus ocasionales desapariciones repentinas. Probablemente estoy experimentando con alguna extraña alquimia otra vez, pensaron. Hoy, sorprendentemente, Aster Phoenix vino a la academia. Supuestamente, se tomaba una semana libre del circuito profesional para asistir a clases. Pero, quizás había otras razones. Quería encontrar a Sartorius y batirse en duelo con Amaki Hikaru. Como miembro del Fusion Club, nadie le impidió entrar. Pero al ver la gran sala de actividades, recién ampliada, no pudo evitar quedar impresionado. En tan solo medio año, Hikaru había usado su destreza en los duelos y su carisma para llevar el club a tal extremo. Un duelista realmente excepcional. Todavía tenía fricciones con Haden, pero no con Hikaru. Desafortunadamente, Aster no había visto a Hikaru durante los últimos días. «Guau. Aster, ¿estás en la academia?» Hikaru bostezó, frotándose la cabeza mientras bajaba las escaleras. Enseguida vio a Aster charlando distraídamente con Haden, rodeado de chicas. Antes de encontrar a Plasma, el héroe del destino, Aster era extremadamente distante y mordaz. En aquel entonces, cualquiera que intentara hablar con él, excepto Haden, era ridiculizado. En el canon, incluso Bastión una vez se quemó cuando Aster lo golpeó con: «Si eres tan bueno, ¿por qué la Sociedad de la Luz no ha intentado reclutarte?» Pero el Bastión de este mundo no buscaría a la Sociedad ni discutiría con Aster. Estaba demasiado ocupado en el Club Fusión viendo a Haden y Chach discutir a diario. En estos días, Aster y Haden eran los que discutían, con Aster inexpresivo y Haden exagerando todo. Dicho esto, no más duelos entre ellos, menos caos de esa manera. «Ah, Hikaru. ¿Terminaste con tus experimentos? Fantasmas y dioses». Hikaru sonrió. «Asómbrense. Adórenme. Estoy a punto de darles una gran sorpresa». «¿Qué clase de sorpresa?» Chach se frotó el cuello. «Oh. Hikaru, ¿por fin aprendiste el truco de teletransportación del profesor Banner?» «Eso es transferencia espacial», Haden corrigió a Alexis con un suspiro. En el momento en que Hikaru llegó, el vestíbulo del Fusion Club se llenó de emoción. Incluso después de la expansión, Hikaru había conservado el propósito original del vestíbulo, un lugar de reunión con mesas, bocadillos y, ahora, un campo de duelo gigante para espectadores. El club era, después de todo, un lugar de reunión para amigos.
Los pensamientos de Aster cambiaron cuando vio a Hikaru. Tras perder contra los neospacianos de Haden, empezó a dudar del camino de su héroe. En busca de respuestas, contactó con Sartorius, solo para descubrir que éste ya estaba estableciendo la Sociedad de la Luz en la Academia de Duelos. La mayor parte de Obelisk Blue había sido convertida. Estaba completamente fuera de las expectativas de Aster. Cuando intentó enfrentarse a Sartorius, los estudiantes de Obelisco literalmente lo echaron. Aster. Fénix. El mundialmente famoso duelista profesional. Expulsado por 2 estudiantes. Ridículo. Solo tenía sentido cuando escuchó que Haden había sufrido el mismo trato, entonces no es su problema. No es solo suyo. Ahora, al ver a Hikaru, Aster recordó una lectura de tarot que había hecho con Sartorius. El sol. De pie o invertida, siempre era una carta favorable. De pie significaba pura esperanza. Invertida, solo más desafíos, necesitaba averiguar qué estaba pasando. Se puso de pie, listo para desafiar a Hikaru a un duelo. En ese momento, la puerta del club se abrió de golpe. Un hombre con una camisa hawaiana, pantalones cortos, sandalias de madera, gafas de sol y un sombrero de bambú irrumpió en el lugar. Alexis se cubrió la cara con las manos. No, Atticus, Chach se quedó mirando. ¿Surfeando? ¿En una playa? Normalmente, Atticus Rhodes entraría con su guitarra, tocando una melodía para sus fans y jóvenes. Pero hoy, parecía muy serio. Chicos, algo grande, declaró, corriendo hacia la recepción. Dimitri, que desempeñaba el papel de camarero en la recepción, se hizo a un lado mientras Atticus bajaba la pantalla gigante de Funglow Corp y encendía el monitor. ¿Qué está pasando? Todos intercambiaron miradas confusas. Entonces, lo vieron una transmisión. ¿Una repetición de un duelo profesional? Aster entrecerró los ojos. ¿Duelo profesional, esta mañana? Debe ser de América. Un bando era un duelista desconocido. El otro, Zane Truesdale. Solo que, Zane se veía diferente. Vestido de negro puro, su habitual sonrisa gentil había desaparecido. Kaiser. Es su duelo. Gritó alguien. Desde que Zane perdió contra Aster, muchos dejaron de ver sus duelos, no queriendo verlo perder más. Pero Haden siguió su ritmo, sabiendo que la carrera de Zane no había decaído del todo. Aún así, ¿por qué Atticus estaba transmitiendo esto? HMPH. No tienes cartas en la mano, solo un monstruo de nivel 1. Aunque intentes una fusión de cementerio, mi zona de no fusión lo impide. He ganado. ¿Ganaste? Ja, Zane sacó una carta, la miró y se rió. Activo hechizo, duplicación de máquina. Copia una máquina con 500 ADCO menos en mi campo. Copio mi Cyberdragon Earth de nivel 1 para invocar especialmente 2 Cyberdragons desde mi deck. BZZZT. 2 ciberdragones aparecieron en su campo. ¿Y qué? Tengo a la reina Cosmo con 2900 ADC. HMPH, mira con atención. Esta es la última carta que verás. Construyó la red superpuesta con mis 2 monstruos. Cuando extendió su mano, su abrigo negro brilló, volviéndose blanco puro de arriba a abajo. Hikaru, que acababa de sentarse, se incorporó de golpe. Conversión de fotones. ¿Cuándo obtuvo Zane la tecnología de Kite? Invoco Sheath. Sé testigo de un nuevo poder estelar más allá de los ciberdragones ordinarios. Ciberdragón Nova. ¿Qué? No solo la audiencia de la transmisión, incluso el Fusion Club estalló. Invocación Sheath. Los ojos de Bastión brillaron. Sheath, claro, no hay razón para que no podamos hacer eso también. Invocación Sheath. Haden rebotó. Genial. Kaiser, eres increíble. Realizaste una invocación Sheath. Wow. Increíble, Kaiser incluso dominó Sheath. Chach miró con incredulidad. El resultado del duelo, Zane aumentando el AT de Nova y derrotando a su oponente, ya casi no importaba. Porque es la invocación Sheath. Zane fue el primero en su mundo en lograrlo. La victoria era inevitable. Por supuesto, no todos aplaudieron. ¿Qué? ¿Zane usó Sheath? No puede ser, se supone que nuestro mundo está centrado en la fusión. Sí, fusión es la invocación más noble. No necesitamos a Sheath, ¿verdad? Y Zane está cavando en los cimientos de nuestro mundo. Silencio. Espetó Hikaru, mientras la tensión aumentaba y las acusaciones se disparaban.
Miembros del Club de la Fusión, lo han olvidado. Cuando me batí en duelo por primera vez con Naruto Kunigawa de la Dimensión Shift, lo dije alto y claro. El método de invocación no importa. Lo que importa es el camino que elijas en tu corazón. Creo que la invocación de fusión es la más noble, no porque devalúe a los demás, sino porque los abraza. Eso es lo que significa la verdadera fusión. Los Shift también pueden ser materiales de fusión. Si Kaiser logra una invocación Shift en nuestro mundo, deberíamos estar encantados por él. Además, si las dimensiones Shift y sincronía pueden realizar invocaciones de fusión, entonces no hay razón por la que no podamos realizar invocaciones Shift o sincronías también. Cierto. Si no, solo nos estamos poniendo en desventaja. Repitió Bastión, sorprendentemente, primero. Mientras Hikaru se recuperaba, aquellos molestos por el Shift de Zane se calmaron gradualmente. Sí. La búsqueda de fusión de Hikaru nunca se trató solo de invocar monstruos de fusión. Se trataba del proceso. Había visto Sinstros y Riz. Incluso había usado sintonizadores como materiales de fusión. A diferencia de otros, Hikaru no era un supremacista de la fusión, era un idealista de la fusión. La charla se reanudó, ahora dominada por la emoción. Haden, como siempre, era el más animado. Al ver a Zane terminar el duelo con un ataque, Hikaru aplaudió primero. No tenía idea de cómo Zane se puso en contacto con Kite o tal vez con alguien más de Ardlan, pero independientemente de eso, estaba genuinamente feliz por él. Ser el primer usuario Shift de esta dimensión le traería a Zane muchísimos patrocinios. Comparado con el Zane canónico, quien se dedicó a los duelos a muerte clandestinos, esto fue una gran mejora. Al menos en este mundo, la muerte de una carta podía revertirse. La muerte real, no. Una cirugía cardíaca menos de la que preocuparse. Pronto, todo el Club Fusión estalló en aplausos, mientras que el Club de Polimerización al otro lado del campus se volvió cada vez más sombrío. Chapter 256. Deck Destruction. Invocación Shift, qué interesante, Gloria, murmuró Grace. En el segundo piso del Club de Polimerización, Grace se apoyó contra la ventana, sosteniendo una tableta, reproduciendo una y otra vez las imágenes de Kyber Dragon Nova siendo invocado. No me interesan las invocaciones Shift, resopló Gloria, mirando por la ventana hacia el Club Fusión. Apretó el puño derecho. Un duelo, tengo muchísimas ganas de batirme en duelo. Caray, suspiró Grace, masajeándose la sien. Si quieres batirte en duelo con Amaki Hikaru, ¿por qué no vas ya? Gloria apoyó las manos en el marco de la ventana, apoyando la cabeza contra el cristal. Eso no funcionará. Sin ti, Grace, sería inútil por mi cuenta. Golpeó suavemente la pared. Necesitamos ser más fuertes, más unidos. La expresión juguetona de Grace se desvaneció. Asintió con seriedad. Después de su último duelo, ambos se dieron cuenta de cuánto más fuerte era la fusión de Hikaru en comparación con la de ellos. Si querían desafiarlo nuevamente, tenían que volverse más fuertes. Ninguno de ellos mencionó siquiera la nueva Sociedad de la Luz que había aparecido en la academia, ofreciendo el poder de ver el destino. Porque incluso si pudieran ganar así, no importaría sin una fusión más fuerte. Sería aburrido. Dibuja, ¿qué está haciendo ese tipo? Gloria notó que alguien en la planta baja practicaba repetidamente el robo de cartas Sirius, ¿Truesdale? Gloria ladeó la cabeza. ¿No es el representante del Club de Polimerización? Nunca me batí en duelo con él. ¿No suele jugar con los alumnos de siempre? No esperaba que practicara a escondidas el robar cartas en la trastienda. Grace se inclinó sobre la ventana, observando. Sí, extraño, Gloria frunció el ceño. A pesar de ser el representante del club, Sirius nunca se ha batido en duelo con el Club Fusión. Nunca demuestra su verdadera habilidad para los duelos. ¿Y, no pasa a menudo el rato con Haden Yuki? Sí, le dice a Haden hermano mayor. Son muy unidos. Haden, amigo de Hikaru. La última vez, Chach nos batió en duelo, así que no pudimos ver su fusión en persona. Gloria entrecerró los ojos, observando a Sirius. Se quedaron mirando por un rato más. Su presencia, completamente diferente a lo habitual. Nada de esa energía enloquecida que tienen los soldados del ejército de fusión convencional. Este tipo, es raro. Poco a poco, se dieron cuenta de que Sirius Truesdale era extraño.
pero no podían explicar exactamente por qué. Abajo, en el patio, Cyrus practicaba el dibujo de cartas. ¿Por qué? ¿Por qué? Carta tras carta, la frustración aumentaba. ¿Por qué su hermano abandonó la fusión? ¿Por qué usó la invocación Shiz ahora? ¿Por qué el hermano, que siempre fue amable con todos, desaparece, perdedor después de ganar su último duelo? Cyrus siempre había idolatrado a su hermano. Cuando Zane ayudó a fundar el nuevo club de polimerización, Cyrus quiso unirse, pero el miedo lo detuvo. Lo intentó varias veces, pero nunca se unió al club de fusión de Hikaru. Fue solo después de que Hikaru y Zane lo hablaron que, por sugerencia de Hikaru, Cyrus se unió al club de polimerización. Porque la fusión trasciende facciones. Fusión es fusión. Incluso en el club de polimerización, muchos estudiantes seguían en buenos términos con Hikaru. Y la verdad es que Shiro había sido feliz allí. Sí, perdió contra Aster una vez frente a los novatos y quedó en ridículo, pero en fin, nadie lo vio. Además, incluso Zane perdió contra Aster después, así que ¿a quién le importa? Pero ahora. ¿Por qué? ¿Por qué su hermano abandonó fusión después de perder contra Aster? ¿Por qué eligió Shiz? ¿Por qué incluso abandonar el respeto por sus oponentes? Cyrus sacó una carta. Carta mágica, vínculo de poder. Ni siquiera necesitó mirar. Ya sabía lo que sería. Al darle la vuelta, reveló. Sí, vínculo de poder. Cyrus era, francamente, increíblemente talentoso. Incluso si durmiera durante todo un semestre, estudiar a fondo le ayudaría a aprobar los exámenes. Tras unirse al club de polimerización, siguió el consejo de Hikaru y nunca adoptó del todo el estilo del club. En cambio, entrenó por su cuenta, como si estudiara. Con esta carta que le dio Zane, lograría la fusión de tipo máquina. Reviviría a su hermano. Invocación Shiz, divertida, en el dormitorio azul obelisco. Sin embargo, para entonces, el edificio se había vuelto completamente blanco. Sartorius se sentó con las piernas cruzadas y riéndose suavemente mientras repetía la transmisión. En cuestión de días, Sartorius se había convertido, a base de duelos, en el jefe de facto de Obelisco Azul. Aplastaba a casi todos los estudiantes y, aprovechando su doble identidad como representante de Aster y el hombre capaz de convertir a los estudiantes en duelistas profesionales, gobernaba la residencia. No es que le importara mucho. Maestro Sartorius. Maestro Sartorius. A ambos lados estaban Meteoro Plateado y la princesa Rose, líderes de la Sociedad de la Luz en la Academia Silver Meteor, un campeón mundial de FPS con un mazo Dreadnought. La princesa Rosa es literalmente una princesa de algún país que maneja un mazo de rana. Silver Meteor alguna vez estuvo justo por debajo de Chats Princeton. Rose era una duelista a la que incluso Alexis Rhodes debía respetar. Ambos fueron inmediatamente sometidos a un lavado de cerebro para vestir uniformes blancos después de perder contra Sartorius. Maestro Sartorius, si usted lo ordena, desafiaremos a Zane Truesdale de inmediato. Meteoro Plateado giró los dedos rápidamente, ansioso por demostrar lealtad. Originalmente se había batido en duelo con Sartorius para llegar a las ligas profesionales. Pero ahora, completamente instruido, su lealtad era absoluta. No, Shiz, fusión, sincronía, da igual, sonrió Sartorius. Una luz púrpura brilló en sus ojos. Lo que es más importante que un duelista Shiz, es la rueda del destino dentro de la academia. Así como el destino, no yo, los guió a todos, abran la puerta. Confundidos, varios estudiantes se acercaron a la puerta. Toc, 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 dos miembros de la sociedad abrieron. Entró un duelista que llevaba un bombín negro, un maletín y una sonrisa descaradamente falsa. Me llamaste, maestro Sartorius. Un duelista profesional. Un duelista conocido por destruir lazos. Muchos de los que perdieron contra él dejaron de batirse en duelo por completo. Sartorius asintió. Sí, enviarlo a perseguir el sol fue perfecto. ¿Cuánto tiempo sin verte? Me alegra verte sano, saludó Sartorius. Luego, casualmente, le lanzó una tarjeta. El hombre lo captó, miró el texto y, por una vez, su sonrisa falsa se volvió sincera. Vaya, vaya, X se quitó el sombrero a modo de saludo. Entonces, ¿quién es el objetivo? ¿Haden Yuki de Slifer Red? ¿Algo sobre tu trato con Napoleón? No. Alguien más tiene planes para Haden. Sartorius barajó ociosamente su baraja de tarot y luego sacó una carta. Muerte.
Miró a X. Quiero que desafíes al sol. El sol. La sonrisa de X se quebró mientras miraba nerviosamente al cielo. ¿Quieres que me enfrente a eso? No es Esan. Me refiero al presidente del Club Fusión, a Magi Hikaru. Ah. Entendido. X se relajó, guardándose la tarjeta en el bolsillo y ajustándose la chaqueta. El fusionista absoluto, ¿eh? Tiene sentido que me llames. No te preocupes. Aplastaré su supuesta fusión con mi mazo, diseñado para destruir mazos. Chapter 257. 257. Amaneció un nuevo día. Crowler, tarareando una pequeña melodía y bailando un baile local, entró en su salón de clases, listo para comenzar la lección de hoy. Estaba de excelente humor. Director interino, superando en maniobras a Molesto Napoleón, con el apoyo de un montón de estudiantes confiables, y su querido alumno Zane Truesdale incluso había logrado una invocación Shift en este mundo. Su reputación entre profesores y estudiantes se había disparado, alimentando a la perfección su vanidad. Abrió la puerta deslizándose, y se quedó congelado. Se ha ido. ¿Dónde está? El aula estaba completamente desprovista de un color azul. Azul. ¿Dónde está mi azul? Chilló Crowler, agarrándose las mejillas rodeado de rojo y amarillo, como un campo de tulipanes sin los acentos azules que tanto apreciaba. Crowler se desplomó consternado. En medio del mar de uniformes rojos y amarillos, con algún que otro toque morado, Crowler de alguna manera terminó su conferencia. Entonces, ¿el profesor Crowler quiere que investiguemos? Los ojos de Chad se iluminaron. Esta era su tarea. No del todo, negó Hikaru con la cabeza. El director Crowler ya lo sabe. Volvió a discutir con Napoleón y luego metió la pata con el Esta es mi academia, ¿capisce? ¿Mi qué ahora? Haden parpadeó. Te lo explico luego. En fin, Haden, va dirigido a ti. Yo. Haden parpadeó confundido. Ah, ya veo, Napoleón siempre ha querido deshacerse de Slifer Red. Parece que esta vez incluso trajo ayuda externa. Chad ajustó rápidamente las piezas, asintiendo. Mientras tanto, Bastión no prestaba atención. Estaba ocupado redactando una solicitud para visitar la ciudad de Tsudonoya. Ver a Kaiser realizar una invocación Shift finalmente despertó algo en su interior. Quería más oportunidades para visitar la ciudad y encontrar su propio camino. Ajá. Déjamelo a mí. Haden hinchó el pecho. Suena divertido. Entonces nos batimos en duelo con los chicos del obelisco y hacemos que se cambien de ropa, ¿no? Era discutible y entendía el verdadero problema. Pero a Haden no le importaba. Duelo. Diversión. Presidente, interrumpió un compañero del club de la recepción, entregándole un sobre a Hikaru, una carta de desafío. ¿Qué es esto? Incluso Bastión miró hacia allá, curioso. ¿Una carta de desafío? ¿La gente todavía hace eso? Hikaru lo abrió, hojeándolo rápidamente. Entrecerró los ojos al leer algunas frases clave. Subordinado de Sartorius. Duelista profesional 10º. Un desafío formal. Si Hikaru perdía, se uniría a la Sociedad de la Luz. Si 10º perdía, Sartorius proporcionaría información sobre Rabiel. Los ojos de Hikaru se agudizaron. ¿Rabiel? ¿Qué es eso? Preguntó alguien. Probablemente alguna carta relacionada con la fusión, supuso Haden HMPH. ¿Podría alguien preparar la grabación del duelo? Preguntó Hikaru mientras escaneaba la carta. La silueta de tierra se materializó junto a él, inclinándose sobre su hombro para mirar la carta. Así que por fin está sucediendo. Hikaru asintió. Además de sus estudios y experimentos habituales, Hikaru había dedicado su tiempo libre a asaltar varias bases del ejército de fusión usando las coordenadas robadas de sus portátiles. Pero ninguna tenía a Rabiel. Sartorius. Parecía que ese tipo había realizado algún tipo de adivinación sobre él. ¿Qué estaba tramando ahora? Personas como Sartorius, con poderes de previsión y adivinación, siempre se interesaron por el misticismo. Sartorius era la cumbre, mitad profeta, mitad lunático. El canon dictaba que solo 2 personas podían determinar el destino de Sartorius: Haden Yuki y Astephonix. Ellos eran la clave para determinar si seguiría el camino de la destrucción. Pero Hikaru no tenía parentesco. Probablemente un efecto secundario de estar en un mundo alternativo. Sartorius ahora estaba aplicando sus tácticas habituales contra Hikaru.
De todos modos, a Hikaru no le importó mucho. Los miembros del Fusion Club se apresuraron a preparar el equipo de grabación, ajustar las pantallas y esperar al retador. «Es él», murmuró Aster cuando X entró. «¿Lo conoces?», preguntó Haden. «Duelista profesional X. Tiene un rango superior al mío». «¿Qué? Más alto que Aster», jadeó Alexis. «Hikaru, ten cuidado». X entró con su eterna sonrisa falsa. Hikaru lo reconoció al instante. «Ah. Él un duelista profesional». Las clasificaciones son solo clasificaciones. Solo los duelos reales determinan la victoria, descartó Chach. Cierto, pero, ese tipo es especial incluso entre los profesionales. Aster frunció el ceño. Nadie gana su primer duelo contra él. Ni una sola vez. Su primer duelo siempre es una victoria garantizada. Ningún profesional quiere enfrentarse a él. ¿Qué? Chach prácticamente gritó. «Ese fuerte, espera, Aster, ¿te has batido en duelo con él?», preguntó Haden. Aster negó con la cabeza. «No. Nuestros horarios nunca se cruzaron. O quizás Artorius se encargó de ello». Duelo. El partido comenzó. El Club Fusión vitoreó con entusiasmo. X, LP. 4000 a Maki Hikaru, LP. 4000. Entonces, yo daré el primer paso. X hizo una ligera reverencia y luego dibujó. Invocó a Trapeslucer en posición de ataque. Una extraña máquina, hecha de esferas y varillas, se materializó en su campo. Trampa Eslucer nivel 4 Oscuridad Máquina 800 AT. Luego colocó 2 cartas. Giro final. ¿Que eso es todo?, espetó un estudiante. Hace unos años esto podría haber parecido un buen comienzo. Pero ahora, después de todas sus interacciones con otras dimensiones, ¿en serio? Hikaru levantó una ceja hacia el monstruo. Otra carta falsa ridícula de la historia original. Este duelista profesional décimo se especializaba en mazos que destruían a otros mazos. Pero contra el mazo de Hikaru, no hay problema. Chapter 258. Insignificant Destruction. Mi turno. Hikaru rogó y reveló una carta. Invocación normal, héroe elemental Prisma. HMPH. Antes de eso, pago 1000 LP para activar esto. X se subió las gafas, volteando su boca abajo. Trampa continua, registro de monstruos. X, LP. 4000 3000 al mismo tiempo, Prisma aterrizó con éxito, brillando con una luz radiante. Héroe elemental Prisma nivel 4 Luz Guerrero 1700 AC. Ahora, el efecto de registro de monstruos se activa, declaró X robóticamente. Cuando un monstruo es invocado de modo normal o especial, ambos jugadores envían al cementerio cartas desde la parte superior de su deck igual al nivel de ese monstruo. Prisma es de nivel 4. Ambos jugadores deben enviar 4 cartas. Destrucción de cubierta, murmuró Bastión, reconociendo la táctica al instante. Pero espera, ¿eso no dañaría también su propio mazo?, preguntó Haden. No, Aster negó con la cabeza. Solo Hikaru pierde cartas. ¿Por qué? X explicó fríamente. Mientras Trapeslucer esté boca arriba en posición de ataque, su controlador no se verá afectado por los efectos de trampa continua. A primera vista, parecía una simple trampa de inmunidad. Pero no, afectó al jugador, no a la tarjeta. Con Trapeslucer en el campo, X ignoró efectos como prohibición, terreno de dimensión diferente o límite de invocación. Una caja registradora caricaturesca y sonriente apareció en el campo de X y lamió la baraja de Hikaru. Las 4 mejores cartas se deslizaron directamente al cementerio de Hikaru. ¡Qué sucio! No pierde cartas, sino que destruye el mazo del oponente. Está roto. Puede ganar sin necesidad de monstruos. Hikaru miró las 4 cartas caídas y tomó una. Activó el efecto del halcón sombrañeca. Cuando lo envíen al cementerio por efecto de una carta, puedo invocarlo de modo especial boca abajo. Una gema cubierta de siniestros hilos de marionetas de color púrpura apareció en su campo. Como está boca abajo, el efecto de tu trampa no se activa, añadió Hikaru. X parecía un poco molesto. Como se esperaba de Hikaru. Descubrió al instante las tácticas de X y respondió a la perfección, asintió Bastión. Ahora activo el efecto de Prisma. Una vez por turno, revelo un monstruo de fusión de mi deck extra y luego mando al cementerio un monstruo listado de mi deck. El nombre a la carta se convierte en el nombre al monstruo.
Revelo el coloso dragón de trueno y envío al dragón de trueno a la tumba. Entonces activo el hechizo, fusión del dragón del trueno. Esto me permite realizar la invocación de fusión de un monstruo trueno devolviendo monstruos de mi campo, cementerio o pila de desterrados al deck. Devuelvo al dragón del trueno a mi campo y a mi cementerio para invocar al coloso dragón del trueno. Crepitando con electricidad. ¡Boom! Un rayo cayó mientras emergía un enorme dragón de trueno negro coloso dragón del trueno nivel 8 oscuridad trueno 2600 AT fusión reciclando cartas. Impresionante, pero ahora debes descartar 8 cartas más. Se burló X mientras su caja registradora engullía otras 8 cartas del deck de Hikaru. Ni hablar. Incluso después de recuperar cartas, su mazo desaparece rápidamente. Esta destrucción de cubierta es aterradora. Incluso los espectadores se estremecieron. Ver a sus compañeros ir directo al cementerio sin motivo alguno sería devastador. Muchos profesionales que se han batido en duelo con este tipo lo dejaron después, murmuró Aster. Su estrategia destruye los vínculos que los duelistas tienen con sus mazos. Para los duelistas que creen en el espíritu de su mazo, es desgarrador. Jejeje, X se ajustó las gafas. He visto a muchos duelistas que creían en los vínculos. Hikaru, últimamente te llaman el fusionista absoluto, un duelista que cree en la fusión. ¡Qué maravilla! ¡Qué emocionante batirse en duelo con alguien como tú! Hikaru no dijo nada, simplemente miró las 8 cartas molidas. No está mal. Fase de batalla. Coloso ataca. No tan rápido. Activo la trampa continua, atadura gravedad. Los monstruos de nivel 4 o superior no pueden atacar. Oh, no. Ahora Hikaru ni siquiera puede reducir sus LP con ataques. Esta es la peor situación posible. La atmósfera se tensó. Hikaru miró a su alrededor. 12 cartas en el cementerio, pero, honestamente, hay muchas cosas útiles ahí dado que Gravity Bind está activo, él se encargará de ello en el siguiente turno. Coloca 2 cartas. Gira el final. Hikaru parece, extrañamente relajado. Incluso con 12 cartas desaparecidas. Incluso después de reciclarlo, su terraza se está encogiendo rápidamente. Los estudiantes murmuraron. Sorprendentemente, normalmente era el intrépido Haden quien parecía más ansioso, sudando, inquieto y tragando saliva. Esta escena fue brutal. Por otro lado, ver a Hikaru tan tranquilo era inquietante incluso para X. ¿Qué está pasando? ¿Cómo puede alguien mantener la calma viendo cómo destruyen su mazo? X dibujó. La paranoia lo carcomía. Tal vez a este tipo no le importa su mazo, no. Espera, miró la baraja de Hikaru. Luego su mano. Jajaja, lo entiendo porque lo que le importa es fusión. Entonces, ¿es hora de ir tras ello? ¿Destruiré tu deck extra? Chapter 259. Disgo o Tindo es tapen normali. Mi turno. Activo el hechizo, olla de la codicia. X robó 2 cartas. Taro Morping. No es la mejor opción, pero serviría. Coloca un monstruo. Luego, sonriendo hacia su mano restante. Coloca 3 filas atrás. Gira al final. De nuevo con el set y pase. Ese tipo realmente solo quiere destruir todo el mazo de Hikaru, ¿no es así? Hikaru, ¿está bien? Vi un montón de cartas de fusión en su cementerio, los murmullos se hicieron más fuertes. Pero Hikaru sonrió. Mi turno. Roba. Hikaru levantó la mano rápidamente, arrastrando la carta como una cuchilla, no importaba lo que fuera. Activo el efecto de fusión del dragón de trueno desde el cementerio. Al desterrarlo, ya que no fue enviado allí este turno, añado un monstruo de trueno del deck a la mano. Agrego a mi mano el caballero gema citrino. Entonces activa la fusión caballero gema en mi cementerio. Al desterrar un monstruo caballero gema del cementerio, regreso esta carta a mi mano. Destierro al caballero gema lápiz y recupero al caballero gema fusión. X se puso rígido. Todos, del cementerio. Como era de esperar de Hikaru. Incluso con sus cartas en la mano, aún fusiona sin esfuerzo. Sí, ahora puede usar la fusión caballero gema y citrino para invocar a Prismaura. Correcto. Y luego recupera la fusión caballero gema y usa el efecto de Prismaura para destruir el registro de monstruos. Todos siguieron las líneas de Hikaru a la perfección, después de todo, conocían su mazo al dedillo.
Usando a Thunder Dragon Titán en el campo más acitrine de su mano, podría fusionar a costa de 7 cartas más del deck pero destruiría Monster Register. Sin eso, el campo de X colapsaría. Jejeje, ¿intentas fusionarte? Ingenuo. Ingenuo. ¿Creías que no me prepararía para eso? Revela 2 boca abajo. Probabilidad de éxito 0%. Los ojos de Hikaru se abrieron ligeramente. Oh, no. Bastión se puso de pie de un salto. ¿Qué pasa, Bastión? Preguntó Haden. Esa carta destruye las cartas del deck extra. La cara de Chas se contrajo. El objetivo de Hikaru es la fusión. Perder el deck extra no solo es malo, es 10 o 100 veces peor que perder el deck principal. ¿Destrucción del deck extra? Aster miró el suyo. Solo 5 o 6 cartas en total. Si las destruyeran, bueno, aún podría ganar con monstruos del deck principal, pero para Hikaru, una trampa como Gravity Bind o Monster Register no era nada. Pero destruir su deck extra. ¿Qué haría Hikaru ahora? Ah, ¿sí? ¿Ahora muestras verdaderas emociones? Preguntó X con desdén. Delicioso. Absolutamente delicioso. Ver cómo se desmoronan los creyentes de los lazos es lo mejor. Probabilidad de éxito 0%. Envía al cementerio 2 monstruos de fusión del deck extra de tu rival al azar. 2 veces. 4 cartas. Hikaru arqueó una ceja. A diferencia del límite de 40 a 60 cartas del deck principal, el deck extra tiene un máximo de 15, explicó un estudiante a los demás. Normalmente nadie contaba las cartas del deck extra en los duelos casuales. Pero este duelo... Oh, todos contaban. Ya usaste un monstruo de fusión. Ahora descarta 4 más. A tu mazo de fusión solo le quedan 10. Vamos, Hikaru, deja tus tarjetas. X hizo un gesto como un cajero, con la palma abierta, esperando. Ja. Bien. Hikaru suspiró. No hay respuesta. Haz lo que quieras. Levantando su mano izquierda, Hikaru dejó que el sonriente monstruo de la caja registradora de X sacara 4 cartas de su deck extra. Jejeje, jajajaja. Delicioso. Maldita sea. Ese tipo, ¿cómo se atreve a destruir las fusiones de Hikaru? Haden apretó los puños. Para él, romper vínculos era el peor crimen. Sus amigos y su mazo eran tesoros ganados con esfuerzo. Cualquier amenaza contra ellos era imperdonable. Gimió Chats. ¿De verdad podrá Hikaru con esto? Hikaru. Qué despreciable. Te haces llamar duelista profesional. Yo ni siquiera puedo mirar. Pero mientras la tensión aumentaba, Hikaru saludó con calma. Todos, no hay necesidad de eso. X parpadeó. Algo estaba mal. Hikaru no estaba asustado ni desesperación. Ni pánico. No se parecía en nada a lo que mostraban los demás duelistas. ¿Cómo pudo ser esto? Todos. Tosió Hikaru, ajustando la voz mientras 4 cartas moradas del extra deck caían al cementerio. Esta es la oportunidad perfecta. ¿Qué quieres decir, Hikaru? Preguntó alguien. Tus monstruos de fusión no hay problema. Sonrió Hikaru. Esa sonrisa por sí sola dejó atónito a X. Había venido aquí para presenciar la desesperación, pero en cambio, Hikaru se mantuvo orgulloso y sin miedo. X se tambaleó hacia atrás. Era un duelista elegido por Sartorius. Un duelista que portaba el destino de la muerte del tarot. Cualquier oponente al que se enfrentara, su pasión por los duelos solía ser cegada como una guadaña, pero Hikaru ni siquiera se inmutó. Pensé que no había forma de vencerte en este turno, pero resulta que estaba equivocado. Los ojos de Hikaru brillaron. Ni siquiera yo esperaba que las cosas salieran así. ¿Qué? ¿Vencerme, ahora? Miembros del club de fusión, sean testigos de esto. Sean testigos de mi duelo. Sean testigos de mi fusión. Mano. Mazo. Cementerio. Mazo extra. Desterrado. No importa. No importa dónde estén mis cartas, solo persigo una cosa. Fusión. La mirada de Hikaru se agudizó y su voz se alzó con entusiasmo. Activo los efectos de los monstruos de fusión que fueron enviados al cementerio. ¿Cuándo más tendría esta oportunidad? ¿Qué? Activo el efecto del Sombrañeca Wendigo. Activo el efecto de la entidad anciana NTSS. Chapter 260. Building a Group. Efectos de cementerio, ¿qué? Tartamudeó X.
HMPH. El proceso de fusión consiste en descomponer, reconstruir, refinar y sublimar, dijo Hikaru con naturalidad. En otras palabras, es el proceso de la alquimia. Negando con la cabeza, Hikaru continuó. Lo siento, elegiste al oponente equivocado. Para mí, el cementerio nunca ha sido el cementerio de un monstruo. Es un lugar donde se reciclan, se recuperan y ascienden. ¿Qué? El efecto del Wendigo sombrañeca se activa. Cuando es enviado al cementerio, añado una mágica o trampa sombrañeca a mi mano y el efecto de la entidad anciana NTSS, cuando es enviada al cementerio, destruyo una carta en el campo. Dos figuras espectrales aparecieron detrás de Hikaru mientras X temblaba. Destruyo tu trampa boca abajo y añado fusión el sombrañeca de mi cementerio a mi mano. KRRSH. Una armadura Sakuretsu explotó. Bueno, eso es correcto. Hikaru sonrió. X estaba completamente indefenso ahora. Solo podía mirar. ¡Guau! Hikaru está loco. Sí, ahora tiene todo lo que necesita. No solo eso. Hikaru volteó una carta boca abajo. Activa, cisma sombrañeca. Destierro monstruos de mi cementerio para invocar por fusión a un sombrañeca. Destierro a el sombrañeca Wendigo y Burstinatrix. Invoca por fusión a el sombrañeca Grista. El monstruo colosal se desplomó. Aún así, tienes que moler más cartas. Ya lo dije. Está bien. El Shadow Grista nivel 7 Fuego Roca 2450 Hikaru sacó 7 cartas de la parte superior de su deck. La fusión es un proceso de sublimación. Ahora, es hora de recuperarse. Hikaru volteó otra carta boca abajo. Carta trampa, fusión fragmentada. Destierro los materiales de fusión indicados de mi cementerio para invocar por fusión. Destierro al caballero gema cristal y al caballero gema zafiro para invocar al caballero gema aguamarina. Caballero gema aguamarina nivel 6 tierra agua 1400 ATK 6 cartas más fueron deslizadas a su cementerio. Incluso con una baraja de 60 cartas, Hikaru se acercaba rápidamente a quedarse sin cartas. Pero Décimo tenía una respuesta. Su monstruo era Morpinjar. Si Hikaru atacaba, su efecto se activaría, ambos jugadores descartarían sus manos y robarían 5 cartas. Eso le haría ganar el duelo. Además, Gravity Beam seguía activo. Hikaru no podía atacar. Tu Prismaura fue al cementerio antes, ¿verdad? Ya no puedes destruir el atadura gravedad. Se tranquilizó X. Lo había visto. La fusión es un proceso de circulación. X. Hikaru levantó una carta en su cementerio. ¿Qué? Activo el efecto de sustituto de fusión. Lo destierro del cementerio, regreso un monstruo de fusión de mi cementerio al deck extra y robo una carta. Regreso, caballero gema Prismaura. Ark. No importa la hora, el lugar o el campo, siempre creeré en la fusión. Declaró Hikaru, levantando su disco de duelo en alto. Nadie puede detenerme. Continúa con fusión. Activa hechizo, fusión caballero gema. Esto me permite invocar por fusión un caballero gema usando monstruos de mi campo o mano. Fusiono aguamarina y turmalina desde mi mano. Invocación de fusión, mi primer y más amado caballero gema, el caballero gema Prismaura. Luces brillantes cayeron mientras el guerrero con armadura de cristal blanco se materializaba. Caballero gema Prismaura nivel 7 tierra trueno 2450 Hikaru molió 7 cartas más. Honestamente, me sentí bastante bien. Había pasado mucho tiempo desde que Hikaru peleó un duelo tan rico. Echó un vistazo a su cementerio. Como aguamarina fue enviada del campo al cementerio, su efecto se activa. Regresa tu monstruo boca abajo a la mano. Mierda. X se quedó mirando, horrorizado. El frasco morfótico rebotó de vuelta a su mano. En el campo estaban Prismaura, Grista y el titán dragón del trueno, cada uno una representación del dominio de Hikaru sobre la fusión. Bueno, creo que ya todos saben a dónde va esto. Hikaru levantó la mano izquierda. Entendido. Gritó un estudiante. Fusión de gema y caballero en el cementerio. Vitoreó Dimitri. Todo el Fusión Club rugió a coro. Destierra un caballero gema del cementerio para recuperar la fusión caballero gema. Efecto de Prismaura. Descarta una carta caballero gema para destruir una carta boca arriba. Destruye Gravity Bind. Prismaura apuntó a Gravity Bind. La lanza se encendió, rompiendo la trampa en luz. Hikaru se rió entre dientes.
Este duelo es catártico cuando más podrías jugar un mazo sombrañeca de lágrimas de joyas ultra mejorado con más de 30 cartas descartadas gratis. Miró su mano. Fusión instantánea, y desfusión con este tablero, una fusión rápida con Trisula seguida de una defusión podría hacer oca a un oponente de 8000 LP fácilmente. No hay necesidad de Trisula. X ayudó a crear este campo loco. Más vale que muestres piedad incluso sin voltear a Falto, y con la mitad de su cementerio sin usar, Hikaru podría enfrentarse a un campo de bestias sagradas en este punto. Pasándose la mano por el cabello, Hikaru sonrió. Batalla. Grista no podía atacar ya que fue invocada a través del cisma sombrañeca. Pero no importaba, el campo de Hikaru estaba tan dominado que todos se dieron cuenta de que ahora estaba atacando únicamente para terminarlo rápidamente. De lo contrario, su junta podría haber sido aún más absurda. Ni siquiera había utilizado el Shadow Fusion todavía. Si lo hubiera hecho, podría haber fusionado a Grista y Falco en el espíritu compañero que siempre luchaba a su lado. Aster fue el primero en aplaudir y pronto le siguió todo el club. Sí. Esta era Amagi Hikaru. Un duelista como ningún otro. Fusión, en efecto, en otro lugar, Sartorius observaba. En su carta del tarot de la muerte, un destello de luz dorada parpadeaba. El duelo se repitió en su mente como una visión. Increíble. Esto es el sol. Toda gran historia necesita personas que crean en ella. Este proyecto continúa creciendo gracias al apoyo de una increíble comunidad que hace posible que nuevas historias lleguen al canal día tras día. Detrás de cada video hay horas de trabajo, dedicación y esfuerzo, pero también hay personas que han decidido apoyar esta aventura y ayudar a que siga avanzando. Por eso, quiero dedicar unos momentos para agradecer a quienes forman parte de esta misión. Patreon. Rango humilde 2. Too Dark. Isma Vázquez. Asley Juneiki Quiñones Sánchez. Cross Dale. Neftali Maya. Julian Vega. Ilya Bancalero. Kurama Uzumaki. Miguel. Pablito Díaz. Emerson Castro. Dan Iglesias. Carlos Córdoba. MC. Rango humilde I. José Gregorio Adarme Pico. Gas-el-gato. Héctor Romero. Fernando Amador. Diego Salcedo. Raimundo Eladio Cortés Márquez. Miguelito. David Escobar. Eduardo Aguirre Riaño. Oser 020. Kevin Fonseca. A todos ustedes, muchas gracias. Su apoyo ayuda a mantener vivo este proyecto y me permite seguir trabajando para traer más contenido, más historias y más aventuras para toda la comunidad. Y, por supuesto, gracias también a todos los que ven los videos, dejan su like, comentan, comparten y se suscriben. Cada una de esas acciones ayuda enormemente al crecimiento del canal. Gracias por formar parte de esta comunidad y por acompañarme en este camino. Nos vemos en la próxima historia.